Bueno, buenas tardes a todas y todos. Esperamos que las charlas que estén brindando la Cámara sean de mucha utilidad para cada una de las personas que nos acompañan, así como para sus empresas, negocios y el ámbito forestal en el cual se desarrollan. Me presento brevemente, yo soy Natalia Chacón, directora ejecutiva de la Cámara Forestal Madera e Industria, y pues el día de hoy tenemos un invitado especial, el señor este, Juan Luis Fallas. Brevemente les describo su currículum. Él es ingeniero forestal con 19 años de experiencia en el desarrollo y manejo de plantaciones forestales de alto rendimiento y viveros forestales convencionales y de material genético superior, máster en ciencias forestales y auditor líder en certificaciones FCC en manejo forestal y cadena de custodia desde 2010, con experiencia en América Latina y Europa. Como les mencioné anteriormente, la Cámara va a seguir generando muchas iniciativas, charlas y demás, entonces esperamos que esto sea una oportunidad para cada uno de sus negocios. Igualmente, les solicitamos de manera de respeto a la presentación y demás, que mantengan sus micrófonos y cámaras apagados. Entonces, sin más, le doy la palabra al señor Juan Luis para que ya podamos arrancar con la presentación. Natalia, muchísimas gracias. De verdad es un placer estar en estos minutos con ustedes y con los y las colegas que se han incorporado a la conversación. La idea es hablar un poquito de los temas de FSC y gracias por esa presentación. Igual como vos decías, mi nombre es Juan Luis Fallas, soy ingeniero forestal, máster en ciencias forestales y en la parte de certificación desde el 2010 aproximadamente. De evaluaciones pues en toda América Latina, en algunas partes de Europa, y la idea pues de estar y compartir con ustedes esta charla, como dice ahí, pues originalmente estábamos pensando en que fuese solo de la perspectiva de la cadena de custodia. Sin embargo, le añadimos unos temas más porque puede ser de interés para todos en vista de que es una charla, un conversatorio, y eventualmente la Cámara también tiene dentro de su programa un curso de cadena de custodia para el próximo mes, donde sí se puede pues ahondar específicamente en los detalles de la norma. El día de hoy pues es hablar un poquito de qué ha pasado con el FSC, qué ha pasado con la misma norma, tanto de manejo forestal como de cadena de custodia principalmente, y eh, redundar en lo que sería, vamos a ver acá, aquí está el temario, y lo que sería redundar en los requisitos laborales fundamentales del FSC, que son parte hoy en día de la cadena de custodia. Y pues vamos a desarrollar un poquito más el tema en los minutos adelante. Entonces, reservamos unos minutos al final para consultas. Ahí, Natalia, tal vez vos me ayudas recopilando las consultas. La idea es hacer unos 15, 20 minutos para que ustedes puedan tomar nota y las podamos ya sea leer o conversar un poquito en la referencia a lo que vayamos desarrollando el día de hoy. Yo creo que todos conocemos que las certificaciones en el mundo son varias, ¿verdad? Y aquí en esta pues presentación les hago nada más una pequeña reseña de las principales, tanto a nivel de plantaciones como de industrias, ¿verdad? Digo plantaciones porque también aquí estamos hablando un poco en el caso de la RSPO de lo que es palma, ¿verdad? En ese caso también pues se considera dentro de lo que es el manejo de plantaciones y por lo tanto pues tiene una estructura de certificación. La más mundialmente conocida y la que vamos a charlar un poquito hoy es del FSC. También existe la PFC, VFSS, que es principalmente en Vietnam, y como les mencionaba, la RCPO. Pues en Europa pues hay otras que se han vuelto un poco necesarias en los últimos años para lo que es trazabilidad de los productos. Del FSC, bueno, importante. El FSC está en constante actualización, en constante movimiento, ya sea de lo que ocurre con sus certificados, así como lo que ocurre con sus estándares. Entonces, y el FSC no se queda atrás, por ejemplo, de lo que serían las noticias actuales, como lo que ocurre en Rusia y Bielorrusia. Las noticias del FSC pueden ser accesibles para todos a través de este vínculo web. Bueno, se los dejo acá marcado para que ustedes lo puedan ver. Y de este vínculo web
yo he extraído algunas noticias más relevantes. Les mencionaba de lo del conflicto con Rusia, por ejemplo. Ya el FSC se ha pronunciado donde ellos dicen que ningún material con declaraciones FSC que sea proveniente de Rusia y Bielorrusia puede ser parte de grupos de productos en un encadenamiento siguiente, ¿verdad? Entonces, por el momento, bueno, pues ahí está toda la descripción, todo el análisis que ellos hacen. Ustedes, pues, ingresando al vínculo y a la noticia, pues pueden desarrollar un poquito más. Pero a grandes rasgos es que si yo tengo, soy abastecido por productos que vengan con declaraciones de Rusia y Bielorrusia, una vez que esta derogación del FCC entró en vigor, no los puedo utilizar en mi grupo de productos. Obviamente esto afecta principalmente a Europa, pero podría ser que también alguno de esos encadenamientos pues nos llegue a nosotros acá a Latinoamérica. Entonces, pues no deja de ser una noticia importante y relevante para tomar en cuenta. Eh, ¿Por qué lo menciono acá? Porque para el FSC también es importante lo que ellos llaman declaraciones falsas, false claims. Y todo aquello que lleve declaraciones falsas, existe toda una directiva que ellos ya han desarrollado y se ha aprobado, donde hacen una investigación y en caso de que seamos sentenciados con que fuimos culpables de declaraciones falsas adrede, ¿verdad? Podríamos llegar a sanciones y terminaciones de nuestro contrato. Entonces, siempre es importante saber de dónde vienen las fuentes de FSC, porque aunque digan FSC, en este caso, podría ser provenientes de este tipo de fuentes. Entonces, estas noticias pues se vuelven relevantes. También en asocio a lo que estábamos conversando, lo que les mencionaba anteriormente, existe esta noticia que es reciente también, un par de días, si no me falla la memoria, bueno, sí, 26 de abril dice ahí, y es que el FCC ha bloqueado 3 empresas en Perú. En la evaluación que ellos hacen de las declaraciones falsas, tal y como pues dice la nota, y en la parte de verificación de operaciones, que en el estándar también se puede encontrar como verificación de transacciones, por eso es que lo puse acá, porque es parte de la normativa del estándar del 40004. Ellos han definido que después de investigar a estas empresas, no fue posible determinar que los números que ellos estaban presentando en su balance de materiales, tanto de compra como ventas, fueran coherentes. Entonces, todo eso pues va hacia atrás en lo que son false claims, de lo que ellos pues llaman, y hacen toda una investigación completa, del cual FSC y ASI, que es el Assurance Service International, que es la entidad que usa el FSC para la acreditación, estiman que no es posible, ni siquiera con los datos que ellos tienen, porque el FCC y ASI en este caso son los que pueden tener todo el encadenamiento de los productos, no las certificadoras, ¿verdad? A menos que la certificadora conozca toda la cadena, que es muy difícil. Ellos estiman que no pueden y que necesitan suspender a esas empresas. Especies de madera de Cumarú, IP y Jatobá son las que ellos dicen que tienen problemas en su encadenamiento y en la forma de que balancearon sus productos y que son procedentes de las selvas amazónicas. Bueno, entonces también eso podría afectar a aquellos proveedores que reciban estas maderas o incluso aquellos proveedores que provean de estas maderas a sus encadenamientos y por lo tanto toda esa línea de producción de diferentes certificados podría ser investigado. Esto pues lo puse como un ejemplo pues bastante interesante de cómo funciona la verificación de transacciones y a la cual estamos todos anuentes a que se nos investigue en caso de que sea necesario porque es parte de la norma. Información general también para aquellos los que deseen aportar en este tipo de consultas, y es que es algo muy importante en lo que a veces no tomamos atención, principalmente en el manejo forestal, y son los pequeños productores. ¿Verdad? SLIMF y bosques comunitarios. SLIMF es Small Low Intensity Management Forest. Entonces, un small, perdón, puede ser por tamaño, que existen diferentes tamaños según el FCC de la región y que hayan aprobado internacionalmente. Pero si no hay un FCC en la región, la norma dice que tiene que ser a menos de 100 hectáreas una unidad de manejo. Y low intensity es aquellos que producen pues o aprovechan muy poco.
5.000 metros cúbicos por año, ¿verdad? Aproximadamente. O 5.000 metros cúbicos en todo el periodo, ¿verdad? También se puede definir de esa manera. Entonces, esos estándares SNIF siempre, el FCC lo que busca es que permitan la certificación de los pequeños, que les cuesta mucho, y que sea también accesible y que sea, pues, entre comillas, barata para que ellos puedan acceder y de una buena calidad, ¿verdad? Porque no necesariamente que sean pequeños significa que hay que disminuir lo que la norma busca, ¿verdad? Entonces, aquellos con experiencia en estos temas y que quieran aportar y que incluso quieran que se tome en cuenta toda su opinión y que se resuelva o se realice algún proceso de análisis, pues pueden optar por participar en estas adaptaciones de estándares. Es abierta para todos, entonces ese tipo de noticias también son importantes. Igualmente esta, que la marco en la sombra azul, donde el FSC está revisando el procedimiento de servicios ecosistémicos. Hace unos 5 años más o menos, el FSC lanzó como un adjunto al manejo forestal los servicios ecosistémicos, ¿verdad? Donde principalmente la biodiversidad y el carbono es lo que más se ha trabajado, ¿verdad? Pero también hay servicios ecosistémicos por agua, por turismo y por suelo, ¿verdad? De lo que el FCC revisa. Han ido evolucionando. ¿Y por qué me parece importante? Como lo marco ahí en lo azul, es que le están dando énfasis a los mercados de carbono y biodiversidad y están revisando el procedimiento. ¿Por qué? Porque el FSC actualmente, dentro de esos servicios ecosistémicos, yo me puedo certificar y me pueden dar un certificado de que estoy en garantía de los procedimientos que ellos me están dando para servicios ecosistémicos, por ejemplo, carbono. Más sin embargo, esa declaración no me permite a mí mercadear el carbono, por ejemplo. Con esos procedimientos, el FCC va avanzando y pretende ir un paso más allá y llegar a ese punto. Y por lo tanto es importante que podamos revisar y participar o revisar qué es lo que están haciendo ellos y ver si efectivamente podemos llegar a un punto donde se pueda mercadear ese tipo de declaraciones, ¿verdad? Entonces, para todos es conocido que al menos en Costa Rica es un punto de interés. Bueno, entonces podría ser interesante que los dueños de certificados pues revisen esta noticia y puedan pues dar también sus opiniones y sus revisiones al respecto. Ahora sí, lo que es las evaluaciones FSC según lo que ha pasado con la pandemia del COVID-19. Bueno, el FSC ha actualizado en los últimos días la derogación que permite hacer las evaluaciones en forma remota, tanto de manejo forestal como de cadena de custodia, en los momentos en los que no se pueda visitar a los dueños de certificados o a los que se están sometiendo por primera vez y quieren tener un certificado por primera vez. Esto fue actualizado la semana pasada o el 14 de abril y dice que está vigente al 31 de diciembre, a menos que el FCC lo derogue antes, pero en los últimos meses no ha pasado, siempre ha llegado hasta el final. ¿Por qué es importante esto? Bueno, porque a pesar de que la derogación esté vigente, no significa que eh, todas las auditorías se tengan que hacer en forma remota. Tenemos que justificar, ya sea por restricciones de viaje, o sea, que no se pueda viajar hacia los lugares donde está el sitio a auditar, ya sea una industria o una plantación o un bosque, o, bueno, restricciones, digamos, de índole de migración, etcétera, que los países impongan, o que el sitio donde está el dueño del certificado sea un sitio donde las tasas por COVID-19 sean muy altas y que se recomiende no visitar el sitio. Bueno, entonces la derogación por sí misma lo que me dice es que teniendo en cuenta esas justificaciones, yo podría optar por una derogación, por una evaluación remota. La justificación se le tiene que hacer siempre a las certificadoras y ellas son las que tienen la última palabra si se puede o no se puede aprobar una auditoría remota en función de estas
derogaciones que emite el FSC. Esta derogación en específico es la 20005, perdón, la 20001, la 20, le da pie a las de cadena de custodia, por ejemplo, que sería la 20005, y esta es la que describe cómo se va a hacer una auditoría remota, ya sea principal, cuando estoy arrancando de cero, o una vigilancia cuando yo soy dueño de un certificado y venía de ser evaluado en forma presencial y ahora necesito que me evalúen en forma remota. A nivel de cadena de custodia, la misma derogación, la 20005, hace una tabla de riesgos donde ellos clasifican si una propuesta de certificación o de evaluación es de bajo, mediano o alto riesgo. Cuando es de alto riesgo, no se puede hacer en forma remota. Cuando es de mediano riesgo, se puede hacer en 2 etapas, es decir, hoy en día puedo hacerlo remoto y en unos meses más adelante presencial, buscando el mejor momento. Y la de bajo riesgo siempre puede ser remota. ¿Cómo se clasifica el bajo riesgo o el alto riesgo? Principalmente por el riesgo de mezcla. Riesgo de mezcla de declaraciones FSC, es decir, que yo tenga una línea donde trabajo FSC y una línea donde no trabajo, donde trabajo productos no FSC. O que yo tenga un contratista que me hace los procesos FSC. O que adquiera madera controlada FSC. O que haga uso de material reciclado. Entonces, todos esos puntos los considera el FSC a analizar para describir si son mediano o alto riesgo y así poder realizar las auditorías en forma remota y la característica de esa auditoría. Una vez que las certificadoras la aprueban, pues se lleva a cabo las auditorías de esta manera. De aquí, pues, como les decía, siempre es importante estar en contacto con las certificadoras cuando soy dueño de un certificado y mi zona o mi país, pues, tiene esas restricciones, o si quiero aplicar por un certificado nuevo, también me permite esta derogación solicitarle a las certificadoras que me evalúen en forma inicial, ¿verdad? Teniendo en cuenta que, pues, tengo esas restricciones. Pero entonces, que eso no los inhiba de pedir una evaluación porque la derogación en sí lo permite, nada más tomar en cuenta que tenemos que llevar estos pasos de análisis con la misma certificadora. Bien, los estándares del FSC, todos son disponibles y gratuitos en la página web del FSC. Ahí les dejo el link donde estos estándares pueden ser revisados y aquí una pequeña muestra de lo que la pantalla pues nos muestra, ¿verdad? Y nos indica que podemos hacer un search ya sea por estándares, iniciativas nacionales, interpretaciones, directivas, pues ahora abajo hay un poco más, procedimientos, políticas, etcétera. Y todo lo que es la base normativa del FSC. Es muy amplia, ¿verdad? No necesariamente nos aplica todo lo que dice por ahí, pero sí es importante que tengamos en cuenta que el FSC, al considerar que están disponibles y que son gratuitos, es porque yo estoy solicitando ser un aplicante para certificación, es porque yo estoy seguro de lo que voy a hacer. ¿Verdad? El FSC parte de esa premisa al poner toda la información disponible. Más abajo ahí se pueden encontrar, por ejemplo, guías. Hay algunas guías que el FSC ha subido a la web. Hay algunos procedimientos también que me ayudan a mí a orientarme. Entonces, no todos son estándares, ¿verdad? Entonces, ahí uno puede, pues, navegar un poco dentro de estas bases de datos. Recomendación, siempre busquen los documentos en el idioma en inglés. Existen algunas traducciones oficiales al español que también las van a encontrar una vez que les den clic a cada uno de estos documentos. Sin embargo, no todas están traducidas. Entonces, si yo hago la búsqueda con la viñeta en español, me va a mostrar solo las de español. Entonces, a veces pensamos que no existe un estándar o que no lo encuentro y es porque lo estamos buscando en español. Entonces, la recomendación siempre es buscarlas primero en inglés. Una vez que tenemos esa información, que tenemos todos los estándares y que tenemos pues conocimiento general de lo que tenemos que revisar en función de lo que yo quiero certificar, esto es pues en forma general, ¿verdad? Una certificación es de una tercera parte me hace la evaluación para ver si
mi manejo forestal o si mi industria donde yo manipulo los productos está en cumplimiento con las normas establecidas y puedo ser candidato a ser certificado. De las certificaciones del FSC, a grandes rasgos existen dos grandes bloques, que son los de manejo forestal y los de cadena de custodia. ¿Verdad? Principalmente el manejo forestal garantiza el origen de la madera, ¿verdad? Ya sea plantaciones o bosques, y viene asociado siempre, y ustedes siempre van a ver que un certificado de manejo forestal dice FM/COC. Esa COC no es esta misma COC, ¿verdad? Para que no, porque esta COC es ya toda la industria completa. Sin embargo, ese slash lo que a mí me permite es decir que mi manejo forestal, donde yo voy a obtener de forma el origen de la madera, puedo incluirla a la siguiente etapa de industrialización con la declaración FSC, que normalmente va a ser FSC 100%. La puedo incluir, la puedo vender, principalmente en troza, ¿verdad? Sin embargo, el FCC también en su grupo de productos hace un par de excepciones donde dice que puedo también chipear la madera dentro de mi unidad de manejo, dentro de los bordes de mi unidad de manejo, e incorporarla a alguna industria, o sea, venderla, y o hacer un acerrío portátil igualmente dentro de los límites de mi unidad de manejo y llevar esa madera cuadrada o semicuadrada a la siguiente etapa, o sea, venderla. Esas son excepciones a ese FM/COC. La COC es la industrialización completa, la transformación donde me ingresa la materia prima, ya sea del origen, o sea, del manejo forestal, o de subsiguientes etapas, perdón, como procesador secundario. ¿Verdad? Entonces, eso pues, nos lleva desde la madera hasta los productos derivados del papel. ¿Verdad? Todo lo que es derivado de pulpa, papel y madera está dentro del ámbito del FSC y su industrialización dentro de la cadena de custodia. El mundo FSC tiene estas relaciones, ¿verdad? Donde los estándares del FCC, como vimos ahora en el centro de documentos, son propiedad del FCC. Ellos son los que lo generan, tienen su grupo de desarrollo de estándares, su grupo de consultas a terceras partes, participación, como vimos ahora en noticias de terceras partes que nos puedan aportar, etcétera, y eso desarrolla los estándares. Ellos son los dueños. Sin embargo, ellos no lo aplican. Los que lo aplican son los certificadores. En este caso, por ejemplo, la GFA es un certificador y ellos aplican los estándares del FSC, pero para aplicárselos a los dueños del certificado necesitan un estándar de acreditación. Y el ente de acreditación es el ASI, el Assurance Service International. Aquí el ASI verifica que las certificadoras están haciendo lo que el FSC está pidiendo. Entonces, este universo, si lo veo así, ellos conocen exactamente qué es lo que está pasando en todo el mundo FSC. Las certificadoras conocen todo lo que ellos puedan encadenar, es decir, todos sus clientes, pero no necesariamente todo el mundo FSC. Y las certificadoras, pues sí, están en la facultad de poder evaluar a las industrias, a los bosques y plantaciones y obviamente llegar hasta el consumidor final. ¿Verdad? El consumidor final, pues ahí es donde termina la etapa de todo este proceso. Entonces podemos decir que llega hasta acá, donde se vende la última declaración. De los estándares de manejo forestal, y esto lo pongo acá nada más como un recordatorio. El estándar de manejo forestal se basa en los principios y criterios del FSC, que en este caso son 10, y este estándar viene de la revisión de las normas internacionales de la versión 5.2. Se está haciendo una relación en cada país o en cada región donde se actualiza y se adapta todos los indicadores genéricos que vienen de esta norma a los diferentes sectores. En el caso de Centroamérica, todos los, bueno, no todos, pero los países centroamericanos van a tener un estándar unificado. El proceso de revisión, evaluación y adaptación de esta norma fue llevado a cabo años atrás. Si la memoria no me falla, estuvo para Costa Rica como punto focal Fundecor. Participaron algunas empresas, creo que algunos colegas por acá también participaron en esa parte.
Y es lo que se va a tener si todo sale bien, y lo último que yo consulté con el FSC para el segundo semestre de este año. Por eso es que lo pongo acá, porque son cambios importantes. A futuro, probablemente una asociación como la Cámara perfectamente puede participar en forma más fuerte y con mayor evaluación en procesos de este tipo, o cualquier otro que siga, que sea de interés a sus agremiados o al sector, porque sí es importante que las empresas que están directamente afectadas sobre las normas, pues puedan participar y tener una representación focal y dirigida, ¿verdad? Como les decía, en el caso de Costa Rica, pues estamos ahora pendientes de lo que la norma, pues al final haya salido, pero obviamente va a tratar de abarcar todo lo que sea de Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica. Panamá está por aparte, Panamá no está acá. Entonces, podría ser que algunos de los indicadores por ahí no apliquen de una forma muy directa, o que sean un poco difíciles de interpretar. Y esos son los riesgos de tener un estándar regional. Pero también es bueno que haya una norma que la conozcamos todos, que no difiera tanto, y que podamos unirnos y poder generar formas de evaluación. ¿Por qué digo que es importante que no difieran? Porque hoy en día los estándares de manejo forestal, los principios y criterios, se están evaluando en función de lo que cada certificadora creó hace como unos 6 o 7 años. Entonces, si bien es cierto, todas parten del hecho de unos principios y criterios genéricos, con sus indicadores genéricos, se parecen, no necesariamente son iguales. Entonces, al tener un estándar pues unificado, pues sí nos ayuda a pensar de que si una empresa A la está evaluando una certificadora A, una empresa B la está evaluando una certificadora B, en realidad están todos bajo el mismo indicador. Entrando ya en materia en cadena de custodia, y quise hacer esta gráfica un poquito lo más simple posible para entender cómo se encadenan los diferentes estándares y normas para lo que es la cadena de custodia. Como les decía, hay un estándar de acreditación. Este es el que rige a todos, y por eso lo puse aquí sobre cualquier otro. El 20011, que actualmente está en la versión 4.2, es lo que me indica la acreditación de cómo una certificadora hace una evaluación de cadena de custodia. Entonces, esta, por decirlo de otra manera, son las reglas de que debe seguir toda certificadora para evaluar una cadena de custodia. Y en adelante viene todo lo demás, que es lo que les voy a indicar a continuación. Este da origen, entonces, por lo tanto, al 40004, versión 3.1, que es la versión actual, que es la que nos interesa hoy y más adelante ahondar un poquito más. La versión 3.1 es la que incorpora los requisitos laborales fundamentales del FSC, y este estándar no puede ir nunca desasociado de este otro estándar, que es el 40004A, que es el que me dice el grupo de productos del FSC. Al final, yo voy a hacer declaraciones de productos, perdón, voy a hacer declaraciones FSC basado en un grupo de productos. Y este estándar es el que me dice a mí cuál normativa, nomenclatura, siglas, etcétera, tengo que utilizar para nombrar mis grupos de productos. Entonces, nunca puede estar por aparte, y a veces lo perdemos de vista. Entonces, estos dos siempre van juntos, siempre. De ahí puedo insertarle al 40004, si lo vemos como un estándar madre que genera todas las declaraciones FSC, insertarle algunas variantes. Por ejemplo, yo puedo tener el 40004, ese siempre debe existir, 40004A siempre debe existir. Le puedo insertar el 40003, que es la certificación de cadena de custodia de sitios múltiples y grupos, pero que también habla de grupos. Es decir, yo puedo hacer un certificado individual. Este 403 lo que me dice es que yo puedo hacer un estándar, un certificado individual, perdón, puedo hacer un certificado individual con 2 sitios o más, o puedo hacer un certificado múltiple con varios sitios o un grupo. ¿En qué se diferencia? No vamos a entrar mucho en detalle, pero ¿en qué se diferencia un certificado individual con varios sitios de uno múltiple? Y es que principalmente el de varios sitios, perdón, es el individual con varios sitios, todos me pertenecen, por decirlo así, todos me pertenecen a mí, todos los sitios. Si yo soy la industria, puedo tener, por ejemplo, una planta de producción en un sitio A y una oficina de ventas en un sitio B.
o puedo tener dos plantas de producción, A, B, y un sitio de venta C. Entonces, si todos pertenecen a la misma razón social, se considera certificado individual con múltiples sitios. Y la norma lo que dice es que cuando es así, es obligatorio evaluar a todos los sitios que estén bajo producción de productos FSC. Múltiples. La diferencia es que no necesariamente todos pueden pertenecer, más bien, no deben pertenecer todos a la misma razón social. Pero podría darse la varianza de que también podrían pertenecer a la misma razón social localizados en otro país, ¿verdad? Por ejemplo. Y pueden haber varias razones sociales interactuando entre ellas con un fin común, ¿verdad? Que es un grupo de productos. Entonces, esa diferenciación me permite a mí encadenar este proceso y se diferencia de la individual en la que aquí sí puedo muestrear, ¿verdad? Los diferentes sitios. Porque como no todos pertenecen a la misma razón social, tiene que haber una estructura, una cabeza que le llaman entidad, en este caso oficina central, más bien en este estándar, y esa oficina central debe responder por los sitios incluidos en los múltiples. De esa manera, pues, se permite la inclusión y exclusión de sitios, dependiendo de lo que se necesite, y su evaluación o no, según lo que diga este estándar, ¿verdad? Entonces, por eso es que ese estándar lo puedo insertar o no necesitarlo. En caso de que yo sea un sitio individual, con uno o dos sitios, pues me quedo solo con este, ¿verdad? Pero entonces este me describe qué debo hacer cuando quiero ser un múltiple o un grupo. Igualmente, ya sea tengo el 40004, el A incluido, podría tener este o podría no tenerlo no, el 40003. Puedo optar por el 40005. El 40005 es los requisitos para madera controlada FSC. Este estándar está creado para que las industrias puedan ir a buscar la materia prima, pasarla a través de las normas FSC e incorporarlas a su producción. Cuando digo pasarlas a través de las normas FSC, es porque este mismo estándar me dice cómo hacer eso y debe existir una evaluación de riesgos, ya sea que la haga yo como industria o que exista una evaluación nacional de riesgos, que sería lo ideal. ¿Por qué lo ideal? Porque la evaluación de riesgos que hago yo eh, normalmente es bastante compleja y bastante cara, ¿verdad? No, en los países donde la evaluación nacional de riesgos lo ha hecho una oficina regional del FCC o un grupo que se ha asociado para pedirle al FCC que se haga esa evaluación de riesgos, diluyen ese costo de la evaluación y generan una norma para el país, para todos, ¿verdad? Si yo lo hago, si hago una evaluación de riesgo solo para mí, pues solo está enfocada en mí, yo tengo que cubrir todos los costos, ¿verdad? Entonces, también ese puede ser un punto focal para entidades como la Cámara de poder recibir, si es el caso de sus agremiados o del sector, la necesidad de madera controlada FSC para las industrias, también podría ser una fuente de agrupación, ¿verdad? Y de diálogo y de verificar cómo se puede hacer esta parte. También puedo asociarle al estándar 40004 el 40007, que es el estándar de material recuperado, ¿verdad? En este caso, material recuperado es material para reciclaje, pre y post consumo, para madera, por un lado, y para papel, por el otro lado. Entonces, el mismo estándar me dice qué reglas debo hacer para madera y qué reglas debo hacer para papel. En síntesis, también lo que me dice es cómo lo debo hacer, qué documentos debo presentar, y en el caso de que yo no pueda verificar esos orígenes, ¿quién me hace esa verificación? ¿Verdad? Contratar otra fuente de certificación o, perdón, otro cuerpo certificador o hacerlo yo mismo. Y ahí dice las reglas de cómo debo hacerlo y qué es posible tratar como material recuperado o no. Aquí hay una nomenclatura importante y es que el material recuperado pre y post consumo se considera como un insumo admisible, mas no es una declaración. Eso es un insumo admisible, es igual que madera controlada. Eh, Vamos a ver si me logro explicar. Cuando yo traigo la madera,
la verifico, por ejemplo, a través de esta norma, o verifico que el pre y post consumo lo puedo ingresar a mi industria, se convierte en insumos, ¿verdad? Básicamente me dan volumen para mi producción de lo que yo voy a hacer. Una vez que estos insumos se convierten ya en producto terminado, se puede llamar, en este caso, madera controlada EFSC, o en este caso ya se podría llamar material reciclado y ponerle la declaración EFSC reciclado X%, 100% o crédito, ¿verdad? Dependiendo de lo que nosotros necesitemos ahí. Y por último, este estándar que es muy poco conocido y es el estándar de la certificación de proyectos, es el 40006. Cuando ya yo tengo todo el mundo de declaraciones que puedo obtener en todo esto de acá, un proyecto puede certificarse si ese proyecto adquiere lo que diga, bueno, lo que dice la norma, pero si adquiere, por ejemplo, en grandes rasgos, que no todo, sino una porción de esos productos que está utilizando en ese proyecto viene con declaraciones FSC y son posibles de verificar. Puede resultar interesante para proyectos de construcción, ¿verdad? Por ejemplo, puede resultar interesante para arquitectos, puede resultar interesante para ingenieros, puede resultar interesante para promoción. En el mundo ya existen edificios FSC, ¿verdad? Donde han pasado a través de esta norma de certificación de proyectos y podría ser una buena idea para comercializar también mis declaraciones como FSC en sus orígenes y que tengan un proyecto o un producto terminado donde yo pueda certificar y decir que según la norma, X proporción de ese proyecto viene con declaraciones FSC y por lo tanto son material que es trazable y verificable. Entonces, lo menciono así a grandes rasgos porque el tiempo es un poquito corto, pero sí es importante, también lo pueden ustedes ver ahí en el centro de documentos del FSC, revisarlo y si les parece interesante, y también es un proyecto pues o un estándar para discutir y perfectamente creo que es desconocido, ¿verdad? Por la mayoría e incluso pues se le podría pues ofrecer un poquito más de información a estos eh, generadores de edificios o arquitectos, etcétera, que puedan conocer que existe esto y que podría existir materia prima para hacer este tipo de cosas con esta declaración. Como les decía, la cadena de custodia es el 40004, la versión 3.1. La versión 3.1 difiere principalmente de la versión 3.0 en este capítulo, en el 7. Incorpora este capítulo nuevo que es el de los requisitos laborales fundamentales del FSC y añade ya algunos anexos que antes estaban puestos como advices o directivas y ya los incorpora a la misma norma para facilidad de ubicación, para facilidad de lectura, no porque sean nuevos, sino porque antes los obviábamos porque estaban en otros documentos. Y añade el anexo D, que es la autoevaluación sobre los requisitos laborales fundamentales del FSC, que ahorita pues vamos a ver un poquito en forma general. Puse esta información que la extraje de la norma, básicamente es un screenshot, pero aquí yo sí quiero hacer hincapié en este punto acá. ¿Verdad? Si ustedes lo ven, la norma entró en vigor el 1 de septiembre de 2021 y dice que tiene un periodo de transición de ese septiembre a diciembre de 2022. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que para los dueños de los certificados nuevos, aquellos que van a aplicar o están aplicando desde el 1 de septiembre en adelante, tienen que aplicar esta versión 3.1. Transición sería para los que ya son dueños de certificado. Aquí han surgido muchas preguntas. Por ejemplo, si a mí me dicen hoy, Juan, es que estamos cuando empezaba el año, estamos en marzo, abril, mayo. Si yo puedo certificarme contra la 3.0 porque la norma dice que la transición termina el 31 de diciembre y la norma de validez de estándares del FSC dice que una vez que termina el periodo de transición, se da 6 meses para que el estándar desaparezca. Cuando un estándar desaparece, si usted no está actualizado a la nueva norma, obviamente su certificado desaparece. Entonces, intentan jugar con esos 6 meses adicionales del año entrante. Puede ser, pero hay un gran riesgo. El riesgo es que no se pueda hacer la evaluación, por ejemplo. O en este caso, que ya estamos, pues, mayo, junio, yo no se lo recomendaría a algún dueño de certificado ya existente, precisamente por esos riesgos, ¿verdad? De que no se pueda efectuar una evaluación antes de
el 1 de julio del año entrante. Y obviamente, después del 1 de julio de este año, yo no se lo recomiendo a nadie que piense de esa manera, ¿verdad? Porque de cualquier manera tendría que evaluarse antes de que finalice el primer semestre del otro año. Entonces estás acortando todo tu periodo de evaluación. Entonces, lo pongo aquí a acotación para que entendamos cómo funcionan estos fechas y los periodos de transición. También otro dato que siempre se nos olvida, y es que dentro de las certificaciones del FSC, ellos cobran un fee. No es un fee de las certificadoras, es un fee del FSC y está tipificado en la política 20005. Actualmente está en su versión 3.1. También es descargable dentro del centro de documentos. Siempre recomendable que la estén revisando porque el FSC la actualiza periódicamente, mínimo 2 veces por año. Y en el caso de las cadenas de custodia, el documento es un poquito amplio, pero uno puede extraer rápidamente eh, este tipo de tablas, que sería básicamente lo que nos interesa a nosotros. El FSC lo que dice es que en función de cuál sea mi nivel de ventas de materiales derivados de madera o papel con y sin certificación FSC, es decir, la suma de con y sin, en función de ese nivel de ventas, yo lo reviso acá y esa sería la clase que yo debería cancelarle al FSC en función de qué tipo de certificado soy, ¿verdad? Si soy un certificado simple, soy un productor simple, si soy un productor multisitio, que es lo que hablamos ahora según la norma, si soy un trader simple, si soy un trader multisitio. Entonces, este dato siempre es importante tenerlo en cuenta porque a veces nos llevamos la sorpresa de que las certificadoras facturan este fee en función de que cuando se evaluó y se hizo la auditoría principal, se tuvo que tomar este dato con cada uno de ustedes, ese dato se documenta y cuando llega la factura dicen, bueno, ¿por qué me estás cobrando $620, por ejemplo? Y es que el turnover estuvo, por decir algo, en 2,5 millones. ¿Ya? Entonces, ese dato lo facturan las certificadoras. Según esta política, las certificadoras están obligadas a cobrar esto y traspasárselo al FSC. Funcionan como un recaudador solamente. El FSC, al considerarse una ONG, no factura directamente, pero ellos esperan este fee y lo tienen así documentado y regulado en los contratos de licencia, porque ellos pues es su fuente de financiamiento, ¿verdad? Entonces, nunca olvidemos que también tenemos que tomar en cuenta esto a la hora de hacer un presupuesto. Bien, requisitos laborales fundamentales del FSC, como les decía, es el capítulo 7. El capítulo 7 del FSC tiene estos 5 indicadores, ¿verdad? Como están ahí. Me dice que yo debo tomar en cuenta todo el 7.1, que yo debo tomar en cuenta todo el entorno, ¿verdad? Toda la legislación nacional y al mismo tiempo cumplir con los objetivos que me pide la norma, ¿verdad? Entonces, eso es importante en el 7.1. El 7.2 al 7.5, pues es lo que ellos dicen, 4 aspectos importantes de los requisitos laborales, que es no deber ampliar mano de obra infantil, eliminar toda forma de trabajo forzoso u obligatorio, no existe discriminación en el empleo y la ocupación y respetar la libertad de asociación y el derecho afectivo a la negociación colectiva. De lo que yo he evaluado este año y en mi experiencia lo que he visto este año es que normalmente tendemos a asumir de que todo se cumple, ¿verdad? Dentro de nuestras organizaciones. Lo que el FSC me está diciendo acá es que yo necesito documentarlo y probarlo al evaluador de que realmente se está cumpliendo tal como yo lo estoy diciendo, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, como dice acá esta presentación, esta diapositiva, cumplir la legislación no es igual a conformidad de esta norma, ¿verdad? Entonces, ¿y por qué? Porque ahorita pues lo vamos a ver un poquito más adelante. Eh, Nos llaman a ser un poquito más analíticos, a reflexionar qué tengo y qué no tengo y qué puntos le debo dar importancia yo, pero yo por decir que la norma que cumplo con la ley no es suficiente. Nos pide la norma en el 1.6
que haya una autoevaluación. Y el 1.5, bueno, eso no la puse acá. El indicador 1.5 nos pide que haya una autodeclaración de los valores anteriores. Una autodeclaración no es una copia o no debe ser una copia exacta de lo que el FSC está poniendo en el estándar. Debe de ser que yo tomo esos 4 valores y digo que mi empresa, mi institución, mi organización lo está cumpliendo en, ya sea en una declaración por sí misma o en diferentes documentos, porque puede ser que la organización tenga diferentes formas, haya hecho diferentes documentos que abarquen esos puntos. Y el 1.6 es la autoevaluación, y es que yo debo generar una revisión integral de la organización, ya sea del sitio único, si tengo un solo sitio, de los sitios, si tengo varios sitios, más contratistas, si tengo contratistas, de que cumplen con los requisitos laborales fundamentales del FSC. ¿Verdad? Entonces, tal y como dice acá, debo ver cómo está en forma general la situación país, cómo está mi organización y su estructura, ¿verdad? Para poder hacer una evaluación de todas estas partes y cómo yo describo y muestro la conformidad. Dicho así, pues se oye como muy complejo. En realidad es básicamente sentarse a organizar cómo es que mi empresa yo hago este tipo de cumplimientos. En forma general, yo les puedo decir, normalmente todas las empresas cumplen. Lo que nos ha costado en estos 5 meses, 4 meses de evaluación es documentar y mostrar la prueba. Eso es lo que yo he visto con las evaluaciones que hemos hecho, porque no basta con decir si cumple, ¿verdad? Como hemos visto aquí, en eso quiero ser reiterativo, el FCC no pide que me digan si cumplen, el FCC pide que me digan cómo y que me demuestres cómo. Hay algunas herramientas que aquí en esta vínculo web lo pueden ver, donde algunos países donde tienen representación FSC o alguna organización que represente al FSC se han dedicado a hacer formatos o plantillas de autoevaluación sobre los requisitos laborales fundamentales y está en constante actualización, ¿verdad? Ya se van añadiendo otros países. De la región, bueno, Chile tiene su evaluación, Costa Rica no tiene, ¿verdad? Por ejemplo, se podría hacer una tarea también que pueda hacer un grupo como la Cámara, de llevarnos a este punto. ¿Por qué? Porque el formato de las autoevaluaciones va guiado por el anexo D de la norma, como les decía, el anexo D que se nos marqué anteriormente. El anexo D normalmente tiene esta estructura. Por aquí nada más puse este screenshot, ya nada más le di clic, por ejemplo, acá a Chile, y me sale esta información. Entonces ahí ya ellos han desarrollado, por ejemplo, que quieren consultar o revisar para cada uno de los requisitos que pide el capítulo 7. Entonces es más sencillo, ¿verdad? Entonces aquí ellos dicen, bueno, puedo preguntar sobre esto si tengo esta información y ir llenando, ir describiendo, no hacer un check, es ir llenando, ir describiendo. No existe para muchos países, pero poder acceder a algunas de esas plantillas me da una orientación de cómo hacerlo. Entonces yo les sugiero que puedan, en caso de duda, puedan ingresar a este tipo de plantillas y revisar un poquito, ¿verdad? Tal vez les da algunas ideas o alguna forma de hacerlo. Obviamente está dirigido al cumplimiento de cada uno de los países, pero podría ser una forma de poder entender, ¿verdad? Cómo se está haciendo en otros lados. Igualmente, el FSC da webinares, da charlas y publica en su página web un poco de esta información. Hace 8 meses casi no existía nada, en los últimos meses ya va pues un poco más avanzado en la temática de esta evaluación. Yo lo que veo en estas evaluaciones, como les decía, en la experiencia de estos últimos 4 meses que hemos estado implementando este capítulo 7 o revisando su implementación, mejor dicho, es que en esta parte es donde fallamos, en describir cuáles evidencias yo tengo. Normalmente yo pongo sí cumplo, sí cumplo, sí cumplo, ¿verdad? Cuando llenan el anexo D, que es un formato, ponen sí, sí, sí o un check.
eso no sería, ¿verdad? Sería describir, tengo contratos firmados, por ejemplo, como dice acá, tengo contratos firmados con los trabajadores, etcétera, se les pide una fotocopia de su cédula, se paga cada 15 días, se hace liquidación al Seguro Social, ¿verdad? Ese tipo de cosas son la descripción de la evidencia y obviamente van asociados a una evidencia porque cuando el auditor les diga, mira, preséntame un momentito esto que estás hablando de Seguro Social. Bueno, aquí está la plantilla, ¿verdad? Por ejemplo. Entonces, eso es la forma de contrarrestar la evidencia de estas partes. Igualmente, ya para cerrar, no todos los países son iguales, ¿verdad? En la conformidad de los requisitos laborales fundamentales del FSC. El FSC le ha pedido a las certificadoras que haga una matriz de riesgos donde defina si los países son de alto o mediano riesgo o bajo riesgo, ¿verdad? En lo que son requisitos laborales fundamentales. Y eso va asociado pues a un análisis de convenios internacionales, leyes, etcétera. Entonces, no todos los países son de bajo riesgo, ¿verdad? Entonces, la evaluación que hagan los diferentes certificadoras y los diferentes auditores va en función de al país al que va dirigido. Entonces, por ejemplo, si se hace una auditoría de cadena y custodia y se revisa el capítulo 7 en Costa Rica, no es igual de riguroso que evaluarlo, por ejemplo, en Nicaragua, ¿verdad? Por ejemplo. O evaluarlo, por ejemplo, en Ecuador. Eso depende de la condición que le hayan dado. Si le dan a todos estos tres ejemplos bajo riesgo, pues se evalúa prácticamente igual. Si alguno de estos es mediano o alto riesgo, según la clasificación que le haya dado la certificadora, pues se evalúa de una forma más rigurosa que el del bajo riesgo, ¿verdad? Eso pues como conclusión, creo que ha sido como un poquito maratónica aquí la charla, espero no verlos mareado y pues yo creo que abrimos un poquito la temática de consultas si es que tienen alguna y si no, pues también bienvenidos a el próximo curso de cadena de custodia de la Cámara. Muchas gracias, Juan Luis, por la charla y también a todas las personas que nos han acompañado durante la tarde. Abrimos el espacio también de preguntas, pueden hacerlas por medio del chat, incluso tenemos un poco de tiempo, entonces también podríamos eventualmente abrir micrófonos. Tengo por acá dos consultas. Nos pregunta un Marco, ¿cuál es el estándar vigente en Panamá? De manejo forestal, me imagino, don Marco. Tal vez don Marco podría abrir el micrófono si gusta también para hacer la indicación. No lo veo por acá, entonces no sé si Bueno, pues tratar de abordarlo como manejo. sí, si yo asumo que es de manejo forestal, actualmente para Panamá está vigente lo que sería lo que cada certificadora use. Del FCC le ha otorgado a SGS la creación del estándar para Panamá, más sin embargo todavía no se está aplicando, no está aprobado todavía. Entonces se aplican los genéricos que cada certificadora decide aplicar en el caso de evaluar en Panamá. Por aquello acaba de ingresar de nuevo don Marco. Tal vez le podemos hacer la consulta. Don Marco, ¿nos escucha? Don Marco, acabamos de hacer la pregunta sobre cuál es la norma que aplica para Panamá. Queríamos saber si se refería al tema de manejo. Bueno, un momento. No Sí, sé si no. Okay. Hola, ¿me escuchan? Sí. Sí. Sí, era para el tema de manejo, porque lo que escuché es que hay una para la región de Centroamérica. Sí. Y que no incluía Panamá, entonces quería saber, digamos, si, bueno, ¿solo no la manejo o pues, cadena custodia? ¿Cómo se maneja eso? Para manejo, bueno, para cadena de custodia es internacional. La norma 40004 aplica para todos los países por igual. Adapta o se debe adaptar nada más a algunas partes, como por ejemplo los requisitos laborales del FSC para función de Panamá. Pero para manejo forestal, ¿verdad? Actualmente, tanto para los países centroamericanos y para Panamá, y digo centroamericanos porque son los que van a agrupar, ¿verdad? Una nueva norma, no está vigente todavía esa nueva norma. Entonces, en el caso de Panamá, si se quieren evaluar al día de hoy,
deben evaluarse ante los genéricos que tenga cada una de las certificadoras. Si yo no estoy mal y recuerdo de los diferentes puntos focales de donde el FSC le ha encargado a diferentes instancias la creación de normas para país, para Panamá fue a SGS. SGS es la que tiene que desarrollar el estándar para Panamá, pero que yo sepa, al día de hoy no se ha publicado y por lo tanto no está vigente. Entonces, si hoy quisiera evaluarse, don Marco, debe ser contra la genérica que tenga la certificadora que usted haya seleccionado. Ok, me queda claro, muchas gracias. Juan Luis. No, con gusto. Sí, todavía. Por acá tenemos otra consulta, don Ricardo Luján, que nos consulta directamente cuándo es el próximo curso de cadena custodia. Bueno, Nati, yo creo que eso más bien es tuya. Sí, entonces para mencionarles, ya hemos habilitado en la página de la Cámara, por si ustedes gustan también ingresar y revisar el detalle, pero tenemos un curso que se abre el 18 y 19 de mayo. El curso son 8 horas de contenido, el instructor es Juan Luis, entonces ya ahí sí vamos a tener la posibilidad de ampliar sobre algunos detalles, y son 2 clases de 4 horas, entonces tanto el 18 como el 19 estaríamos habilitando ese espacio. Igualmente pueden consultarnos vía correo, por los diferentes medios, cuál es el horario específico y los detalles, que también lo van a encontrar en la página web. Ahí dice de 4 de la tarde a 8 de la tarde, zona horaria de Costa Rica, entonces eso es importante y se daría de manera virtual para que tengan la posibilidad de participar personas de otros países y regiones de Latinoamérica o el mundo si fuera el caso. Importante, el cupo mínimo, para la apertura del curso va a ser de 10 personas, entonces sí, esto es algo importante y pues también pueden repasar esta charla posteriormente para que tengan este insumo fresco para este curso. Igual ahí pueden ver ya lo que sería el contenido del curso, el precio para afiliados y no afiliados y todo el detalle también lo pueden consultar por cualquiera de las otras vías. No sé, don Juan Luis, si quería ampliar tal vez algún detalle importante sobre el curso. No, más bien ahí veo también, bueno, don Ricardo, a Mauricio, un gran saludo a Mauricio Pineda, sé también que es conocedor de todas las normas y últimamente empunchado en muchos temas de producción y evaluación, entonces un saludo Mauricio. No, igualmente el curso, nada más hacer la referencia de que la idea es que se hagan 2 días, la temática, ¿verdad? La idea es poder abarcar en una forma más detallada y en referencia a que no es un curso para resolver situaciones especiales de cada uno de los que vayan a participar, sino más bien para poder explicar cómo se interpreta la norma y qué es lo que se espera cuando yo aplico como dueño, futuro dueño de un certificado FSC. ¿Qué espera la norma que yo muestre y qué espera el auditor evaluar? Entonces, más o menos va dirigido a esa temática y con un especial énfasis a este capítulo 7 de los requisitos laborales fundamentales del FSC. También importante el tema de que estará certificado. Eso también es importante que lo tengan en cuenta. Entonces, su participación en el curso obtendrían un certificado de participación por el mismo. Veo la mano levantada de don Marco. Si gusta, puede abrir el micro. Ok, otra consulta es, no sé, digamos, con esto cadena custodia, para tener así como información general, ¿hay algún producto o grupo de productos que marque tendencia donde el mercado indique que se debe de certificar? O sea, ¿hay alguna tendencia, digamos, para un producto específico, si usted sabe? Marco, bueno, excelente pregunta. Antes, el FCC tenía incluso dentro de su página web un marketing tool, ¿verdad? Donde ellos también daban una pequeña guía, orientación a este tipo de consultas como la que usted acaba de hacer. En general, de lo que yo he evaluado en los últimos 2 años en la tendencia de cadenas de custodia, y voy a hablar nada más de crecimientos certificados, Marco, tal vez ahí me disculpo, no tanto de productos, porque 2 productos también los puede buscar usted en el info del FSC. Ellos tienen un search
y ahí pues están los diferentes grupos de productos. Entonces, si usted está interesado en alguno, ahí puede hacer el search, pero no te dice cuál es la tendencia, ¿verdad? Pero en el crecimiento de certificados actual de cadenas de custodia principalmente tiende mucho a lo que son principalmente aquellos derivados del papel, ¿verdad? Ya sea por embalaje, ya sea por impresión, ¿verdad? Ya sea por compra-venta de papel. Esa es la tendencia, yo diría que en los últimos 2 años. Sin embargo, las cadenas de custodia de productos de madera no desaparecen, se mantienen y por lo tanto también pues se mantienen estables. Diría industria primaria en este caso. Ok, muchas gracias. Gracias. No sé si alguien más tendría alguna otra consulta por el medio del chat. Les acabo de dejar también el enlace de la página web donde pueden ver el detalle del curso. Entonces, si no hubiera ninguna otra consulta, agradecemos a todas las personas que nos han acompañado desde los diferentes espacios de Costa Rica y también de Latinoamérica. Les invitamos a seguirnos en redes sociales para mantenerse actualizados sobre nuestros cursos, las capacitaciones, a consultar también por medio de nuestro correo electrónico o número telefónico para que puedan también ampliar si tienen algún interés particular sobre charlas, sobre cursos, talleres u otras que podamos también desarrollar desde la Cámara. Agradecemos a don Juan Luis por la exposición y también pues nuevamente les recordamos el curso que también don Juan Luis va a dar como instructor. Entonces que tengan una buena tarde todos. Gracias, Buenas tardes, Natalia, Juan Natalia. Luis y a todos por ahí. Saludos, Ricardo.